Sean bienvenidos a este nuevo módulo de trabajo, el cual corresponde a la unidad de aprendizaje didáctica para la educación media superior, que es una unidad de aprendizaje que se aborda para la licenciatura en Ciencias Pedagógicas en el sexto cuatrimestre. El día de hoy vamos a analizar el tema Concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos hecho un recorrido hasta el momento sobre lo que implica la práctica docente o la práctica educativa, que es un proceso en el cual se ven inmersas diferentes variables metodológicas que permiten articular el trabajo del docente y del estudiante en la consecución y logro de objetivos. En este momento analizaremos cómo es que concebimos al proceso de enseñanza-aprendizaje desde diferentes perspectivas que también se vinculan con lo que son las teorías del aprendizaje y los modelos educativos. El punto de partida para este tema será que nosotros podamos definir en primer lugar lo que entendemos por proceso, lo que es enseñanza y lo que es aprendizaje. Así pues, entendemos que un proceso consiste en la consecución o en la organización de pasos que van a permitir que un docente o que una persona pueda lograr una meta o un objetivo. Entonces, el proceso va a vincular lo que son las definiciones de enseñanza y aprendizaje. En este modo, entendemos que la enseñanza va a ser la promoción o el proceso que permite la promoción de aprendizajes significativos en nuestros alumnos, además de que favorece la construcción de conocimientos de diferente naturaleza, como pueden ser los conocimientos factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Llegamos al punto de encuentro en el que vamos a establecer pues que la enseñanza es una auténtica creación, es una actividad que consiste en una constante lectura de la situación y que exige no ser abordada a través de una mirada estrictamente técnica, sino por el contrario, como una actividad que va a favorecer que el docente esté reflexionando de manera permanente y de manera estratégica. Esto es lo que señala Díaz Barriga en el año 2010. Por otro lado, tenemos el concepto de aprendizaje. Sabemos que toda práctica educativa, toda enseñanza, toda instrucción que implementa el docente en el aula tiene como finalidad el logro de aprendizaje en los estudiantes. Y este aprendizaje se va a manifestar como una modificación de la conducta y de las estructuras cognitivas de quien aprende. Así pues, el aprendizaje es un cambio en la disposición o en la capacidad de las personas que puede retenerse o no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento, sino que implica la adquisición de conocimientos de tipo conceptual, factual, procedimental y actitudinal, y además permite que todas las estructuras cognitivas que logra desarrollar el estudiante puedan ser necesarias y básicas para poder comprender e interpretar lo que sucede en el contexto en el que el niño se desenvuelve. Llegamos uniendo los conceptos de proceso, de enseñanza y aprendizaje a la descripción o a la definición de toda esta expresión que es proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual puede definirse fundamentalmente como la interacción entre el docente, el diseño instruccional que planifica y el estudiante. Los modelos que se han empleado para poder interpretar el proceso de enseñanza-aprendizaje han ido variando a través de la historia de la educación. Podemos hablar desde un enfoque tradicional, conductista, cognitivista, de un enfoque humanista. Todos ellos hacen una interpretación diferente de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser aquel proceso o procedimiento mediante el cual vamos a favorecer el desarrollo de conocimientos generales o específicos sobre una materia, sobre sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de diferentes factores o de variables metodológicas que ya analizamos en la definición
y en la estructuración de lo que es la práctica docente. El proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser un proceso complejo y que va a incidir en el desarrollo de las personas, va a incidir en diferentes áreas del desarrollo como es el área comunicativa, la cognitiva, la socioafectiva y la motriz. De esta manera, cuando el aprendizaje se ve reflejado en estas diferentes áreas del aprendizaje, estamos diciendo que el alumno ha empezado a tener un desarrollo integral y específicamente ha comenzado a desarrollar lo que son diferentes capacidades que pueden ser capacidades genéricas o capacidades específicas. En la educación básica conocemos diferentes tipos de capacidades o competencias, las cuales son conocidas como competencias para la vida. Entre las competencias para la vida que podemos mencionar está la competencia de aprender a aprender, para el manejo de situaciones, para el manejo de información, para aprender a convivir y para vivir en sociedad. Estas competencias son básicas para que el estudiante pueda tener un desempeño eficaz y eficiente en los diferentes contextos en los que él se mueve. Tenemos entonces que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, para que pueda ser interpretado, va a requerir desde diferentes perspectivas una significación que lo va a hacer particular o que lo va a hacer distintivo de un momento o del otro. Entonces vamos a analizar qué entendemos por proceso de enseñanza-aprendizaje desde diferentes perspectivas, como es la conductista, la cognitivista, la humanista y la constructivista. No sin antes poder mencionar que es necesario que en todos los modelos educativos o en todos los espacios en los que se favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje tengamos nosotros como guía dos preguntas base, que es cómo es que aprenden los individuos y cómo es que se puede enseñar de una mejor manera. Entonces aquí encontramos una relación significativa entre lo que es una teoría del aprendizaje y lo que es una teoría de la enseñanza. Vamos a iniciar entonces en analizar y poder comprender cuál es el impacto de las diferentes teorías o de los diferentes modelos que se han visto inmersos en el campo educativo para poder comprender lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a partir de lo que es el conductismo. Nosotros en la materia de fundamentos de pedagogía y lo que fue teorías y tendencias educativas contemporáneas, empezamos a analizar cuáles son los modelos y cuáles son las teorías del aprendizaje que favorecen poder describir o poder analizar el papel tanto del maestro como del alumno en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es momento de que analicemos estas variables desde la concepción del conductismo. Nos menciona que esta familia del conductismo muestra un rasgo de identidad específico y de interés, el cual es el empirismo. Es decir, que nosotros podamos comprender que el aprendizaje se genera a partir de una experiencia, que va a necesitar de una demostración experimental y de una voluntad de poder medir lo que es perceptible y de objetivar datos. La insistencia de esta teoría o de esta corriente frente al proceso de enseñanza-aprendizaje nos dice que debemos de materializar o de dar materialidad a los objetos de estudio. Cuando nosotros hablamos de objetos de estudio estamos mencionando de qué es lo que nosotros necesitamos aprender. El conductismo concibe al aprendizaje como un proceso de formación de conexiones entre estímulos-respuestas. Al respecto, se establece un modelo o un esquema que nos permite entender cómo es que generamos nosotros un aprendizaje. Y este modelo nos dice que un aprendizaje se va a generar específicamente cuando existe un estímulo, una respuesta y hay un refuerzo. De esta manera es como nosotros vamos a poder ir generando un aprendizaje desde esta perspectiva. Nos dice que toda la conducta humana es la respuesta a un estímulo. En esta respuesta a un estímulo o nuestro estímulo nosotros lo vamos a entender como ese castigo
o ese premio que van a reforzar de manera positiva o de manera negativa ciertas respuestas que va a estar experimentando el estudiante. Así pues, para que pueda existir este esquema de estímulo, respuesta, refuerzo, deben de crearse condiciones básicas o condiciones necesarias alrededor del estímulo, de tal manera que estas condiciones queden asociadas a ese estímulo y se pueda obtener una respuesta. Se trata de reforzar las respuestas que van a ser respuestas deseadas frente a un estímulo. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando en el aula, nosotros utilizamos estímulos de tal manera que estos estímulos puedan contribuir a que ustedes como estudiantes, a que nuestros estudiantes del nivel de educación media superior puedan ir mejorando o puedan ir avanzando en lo que nosotros vamos a entender y a comprender por aprendizaje. Podríamos decir que los modelos de enseñanza conductistas se preocupan por los resultados de la tarea educativa, entendidos como conductas observables. ¿Qué significa esto? Que las teorías conductistas no se interesan por las maneras o las formas en cómo aprende el individuo, sino lo que les interesa es solamente observar una modificación de la conducta de los estudiantes, a lo cual le conocen o le llaman aprendizaje. Entonces, nos dice que el conductismo, a partir de los años 50, nos decía que su finalidad era modificar los comportamientos del alumno. El papel del profesor en este periodo era como que la única autoridad de la clase. Sobre el papel del maestro recaía toda la organización y la gestión de la clase. Y también el profesor era la persona que podía establecer y mantener el orden mediante estrategias de control. Si nos damos cuenta, cuando hablamos de estrategias de control, estamos diciendo que también mi instrucción era conductista y por lo tanto lo que yo iba a favorecer en los estudiantes era un aprendizaje manifestado en conductas. El alumno en el conductismo no tenía ninguna responsabilidad, solamente era requerido por parte del alumno que éste se portara bien y que siguiera las directrices que marcaba el docente en la clase. Entre los años 80 o 90 nace una nueva como que etapa del conductismo y nace lo que es el neoconductismo. En esta etapa o en este periodo de los 80-90 nos dice que el aprendizaje se consideraba como esa modificación de comportamientos que se pasaban a la prevención y de una gestión de la clase basada en la conducta individual a otra basada en actividades de grupo clase. Esta idea nos permite entender pues que el aprendizaje en este momento o en este periodo primero era una modificación de conducta individual, pero que esa conducta tenía que manifestarse en el trabajo de clase, en el trabajo de grupo, de tal manera que los alumnos aprendieran a llevar a la práctica esa conducta. Insisto, no se interesaba por saber cómo aprendían los alumnos, solamente se interesaba el conductismo en ver cómo se había logrado, o más bien cómo se manifestaba esa conducta ya modificada. A eso se le conocía lo que era un aprendizaje. Entonces, concretando que el conductismo solamente se enfocaba en entender que el docente era el único que tenía voz y voto, mientras que el estudiante era el único que aprendía y que seguía las instrucciones del docente, que manifestaba el aprendizaje en adquisición de conductas. Por otro lado, llegamos a lo que es el cognitivismo. Esta familia es una familia psicopedagógica que brinda orientaciones tanto psicológicas como pedagógicas para favorecer el desarrollo de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta corriente cognitivista se contrapone a lo que es la conductista y se preocupa principalmente por conocer, por analizar los procesos humanos internos a partir de los cuales se lleva lo que es el procesamiento de la información. Entre los procesos que podemos mencionar, destaca principalmente lo que es la comprensión, el razonamiento y el pensamiento.
También se interesa por algunos procesos intelectuales como son la cuestión anímica, la cuestión emotiva, porque considera esta corriente que tanto los procesos cognitivos como los aspectos anímicos y emotivos se manifiestan en una materialidad aparente, que solo puede analizarse con procesos de observación racional, desde una reflexión teórica y desde una investigación científica con fundamentos teóricos. También sostiene que hay aspectos que se escapan de una visión mecanicista, porque no todo se puede reducir a una conducta observable. En este punto es donde encontramos la contradicción o encontramos el punto que contradice al conductismo, porque justamente el cognitivismo nos dice que no siempre nosotros vamos a definir o vamos a entender el aprendizaje como una conducta observable, sino que van a ser acciones que se van a llevar a cabo a nivel intelectual, cuando nosotros estamos ejercitando o ponemos en juego lo que conocemos como procesos cognitivos. Esta corriente o esta teoría se interesa no solo cuando se produce un aprendizaje, sino las condiciones en cómo el estudiante va a aprender. En este punto pues nos dice que no solamente va a comprender el aprendizaje en una manifestación de conducta, sino en las capacidades cognitivas que va a tener el estudiante para poder hacer interpretaciones de su realidad o del entorno en el que se mueve. A ellos les interesaba alterar o producir conductas observables para descifrar qué procesos cognitivos o qué mecanismos psicológicos implementa o ejecuta el estudiante en ese momento en el que está llevando a cabo lo que es la modificación de la conducta, pero establecida desde lo que es la cuestión de procesos cognitivos como la atención, la percepción, la memoria, el proceso de razonamiento y el procesamiento de la información. A los cognitivistas les interesa indagar cómo los humanos adquirimos conocimientos y no únicamente cómo es que llegamos a la construcción de una conducta. Por ello, a ellos les interesa estar hablando y estar analizando sobre los procesos, sobre los ambientes, los contextos, la diversidad, la interacción y la transversalidad que el docente puede implementar en el aula para generar esos resultados que nosotros vamos a entender como aprendizaje. Entienden a la adquisición del conocimiento como un proceso activo. Aquí está el lado contrario con lo que es el conductismo, donde nos dice que el alumno solamente sigue la directriz del maestro. En este caso no. El estudiante juega un papel muy activo en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y él nunca actúa como un receptor. En este punto vamos a retomar los aportes que nos hace Jean Piaget, porque él fue el primero en destacar la relevancia de la acción como un vehículo que favorece la adquisición de conocimientos. Y Piaget establece que para que el estudiante realmente pueda favorecer o pueda lograr la adquisición de conocimientos, pues él debe de estar aprendiendo a hacer las cosas de manera constante. En el siguiente cuadro vamos a analizar desde diferentes unidades de análisis cuál es la diferencia entre lo que es el conductismo y lo que es el cognitivismo. Empezamos cómo se concibe el alumno. En la perspectiva conductista nos dice que el alumno es considerado como una página en blanco, como una tabula rasa. El alumno debe de retener contenidos específicos y debe atender y esforzarse, que es el papel que desempeña el docente en querer captar la atención del estudiante y el estudiante solamente ser un actor pasivo en su propio proceso de aprendizaje. En contraparte, el cognitivismo nos dice que el conocimiento implica una manera particular de vincularse con el saber. Esta vinculación con el saber nosotros la vamos a retomar desde el punto de vista en cómo el estudiante puede utilizar sus mecanismos psicológicos para poder comprender, para poder interpretar y para poder organizar nueva información en su estructura cognitiva.
En el conductismo tenemos que el contenido se expresaba en términos de comportamientos. Sin embargo, en la perspectiva cognitivista se da el valor a la estructura conceptual del contenido y el contenido se concibe como algo más estructurado, algo más complejo y más profundo, que requiere de ciertos procesos o mecanismos psicológicos que el estudiante debe desplegar para comprender diferentes ideas de diferentes parcelas del conocimiento. El profesor en el conductismo nos dice que es un administrador que conduce la clase. Enseñar es administrar tiempos y contenidos para ofrecer mejores oportunidades para aprender. En contraparte, en la perspectiva cognitivista, el profesor adopta un papel de mediador entre el alumno y el aprendizaje. Él es el puente que va a hacer que nuestros estudiantes puedan ir evolucionando en ese logro de aprendizajes. Y por último tenemos que los propósitos, como ya los comentábamos, en el conductismo son meramente conceptuales, mientras que en la perspectiva cognitivista pues se favorece un desarrollo integral de los estudiantes donde se consideran las diferentes áreas del desarrollo y los diferentes tipos de conocimiento. De estas dos perspectivas llegamos a lo que es el humanismo o la corriente humanista. Un punto muy importante en esta corriente humanista es el concepto de democracia. Es decir, que nosotros nos podamos implicar con nuestros estudiantes en el sentido de que podamos definir cómo, cuándo, dónde hacer ciertas actividades o situaciones de aprendizaje, pero siempre respetando los principios de la pedagogía. El papel del maestro en el humanismo consiste en consultar, en escuchar, en motivar, en orientar la participación en decisiones sobre actividades de aprendizaje y el funcionamiento de la clase. Es necesario que desde un enfoque humanista el maestro constantemente mantenga comunicación e interacción con sus estudiantes de tal manera que podamos ir tomando acuerdos en la forma de cómo queremos desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nunca deberá imponer soluciones o resolver problemas en lugar de sus alumnos. Punto clave para el humanismo es que en esta perspectiva se le debe de dar la libertad al estudiante de que él experimente y que por sus propios recursos, por su propia cuenta, él pueda descubrir lo que desea aprender. En esta perspectiva también nos dice que el grupo es lo más importante. El alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al grupo le corresponde tomar iniciativas, resolver problemas, ayudar a los alumnos que requieren apoyo o que se encuentran en situación de rezago y proponer actividades de aprendizaje. Todo ello les va a desarrollar en los jóvenes la capacidad para la toma de decisiones, que también es uno de los principios que van a regir a la corriente humanista. En esta misma corriente nos dice que es estrictamente pedagógica y la corriente humanista ha estado en base de un aprendizaje cooperativo. Es decir, que se ha implementado o se ha potenciado de manera puntual lo que es el trabajo en equipo y en específico el trabajo cooperativo, porque esta estrategia de trabajo transfiere al grupo clase la responsabilidad de poner en práctica diferentes estrategias que van a considerarse como estrategias necesarias para realizar actividades de aprendizaje. El profesor es el responsable de preparar y de establecer el marco guía que ha de ser el sustento para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe de ser un buen comunicador y para ello debe de ser una persona auténtica. Una persona que realmente logre adaptarse a las características y a las necesidades del grupo. Ser auténtico significa que tú puedas tener la capacidad de manejar diferentes situaciones y que puedas implicar a tus alumnos en ese proceso de enseñar y aprender. Llegamos a lo que es la corriente constructivista, que
en la actualidad es la que pudiéramos mencionar que tiene un mayor impacto dentro de las aulas y específicamente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el constructivismo se considera como que el estudiante juega un papel muy activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Él es el centro de toda la acción pedagógica que nosotros llevamos al aula, y eso se establece en los principios pedagógicos para la educación obligatoria. El alumno va a ser el principal responsable de sus aprendizajes. Él va a construirlos en base a sus experiencias, en base a sus habilidades cognitivas y en base a esos mecanismos que utiliza el maestro y que nosotros conocemos como estrategias para hacer que el alumno acceda a esos conocimientos o a esos contenidos que nosotros hemos planificado previamente a la intervención en el aula. Los nuevos conocimientos que se adquieren se van relacionando con otros conocimientos anteriores. Aquí conviene entonces que retomemos lo que es el concepto de aprendizaje significativo. Cuando nosotros estamos en el aula trabajando con nuestros estudiantes, llámense jóvenes, niños, adultos, es necesario que nosotros podamos establecer una relación entre los conocimientos previos y el nuevo material de aprendizaje, lo que yo te quiero enseñar o te quiero facilitar en este momento. También nos dice que el profesor construye su saber para la práctica. Entonces, vamos retomando que el constructivismo va a poner un énfasis muy marcado en lo que es la dimensión relacional o social del aprendizaje. ¿Por qué? Porque les comentaba que aquí retomamos la definición de aprendizaje significativo o relacional, también se le conoce como aprendizaje relacional, porque se relaciona justamente el nuevo contenido, el nuevo material de aprendizaje con los conocimientos previos que ya tienen los estudiantes. Le da mucha importancia a lo que es el trabajo de equipo y favorece a partir de ese trabajo en equipo el desarrollo de habilidades sociales. El alumno en esta corriente debe de aprovechar al máximo todos los modos de hacer y de trabajar con otros alumnos. Se potencia pues lo que es la comunicación y la interacción, y el conocimiento se obtiene gracias a comunidades de estudiantes que comparten una preocupación por el saber. La implicación que puede tener el estudiante en su propio proceso de aprendizaje va a llevarlo al éxito, va a hacer que tenga un aprendizaje realmente significativo. ¿Cuáles van a ser los ejes a partir de los cuales nosotros vamos a utilizar la perspectiva constructivista para trabajar en nuestras aulas? Primero es que cuando nosotros estamos desarrollando un trabajo docente, cuando estamos llevando esa instrumentación didáctica del proceso de enseñar a aprender, pues vamos a considerar diferentes etapas o estadios que vamos a retomar de los aportes que nos da Jean Piaget al establecer en su teoría psicopedagógica diferentes estadios o etapas por las que tenemos que pasar los estudiantes o las personas para poder ir asegurando esos conocimientos. Entre las etapas o las 4 etapas que señala Jean Piaget en su teoría psicogenética es la sensoromotriz, la preoperatoria, la de operaciones concretas y la de operaciones formales. Otro eje que vamos a considerar es la exigencia y la necesidad de construir aprendizajes significativos. ¿Cuándo vamos a desarrollar un aprendizaje significativo? Pues cuando el alumno realmente encuentre significado a lo que está aprendiendo. Cuando el alumno logre establecer esa relación significativa entre su conocimiento previo y lo que es el nuevo material de aprendizaje. No olvidemos que en alguna literatura podemos encontrar que un aprendizaje significativo va a ser también un aprendizaje relacional. Otro de los ejes que vamos a retomar es lo que conocemos como zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo nosotros la vamos a utilizar o la vamos a observar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el momento en el que nosotros vayamos
identificando quiénes son los alumnos que tienen esa zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo la vamos a comprender como esas habilidades o esas capacidades que el niño o el estudiante de educación media superior no ha logrado concretar, no ha logrado desarrollar plenamente. Entonces, esa zona de desarrollo próximo es la que presentamos todas las personas. Todas las personas vamos a presentar una zona de desarrollo próximo porque va a haber cosas en las que no hemos logrado la plenitud de ese conocimiento. Entonces, va a haber otra persona que tiene una zona de desarrollo potencial. Cuando la persona con zona de desarrollo potencial ayuda a la persona que tiene una zona de desarrollo próximo o que no ha logrado un aprendizaje, se convierte en una zona de desarrollo real. Y otra vez buscamos en nuestra estructura cognitiva qué otra zona de desarrollo próximo podemos tener. Para que nosotros podamos cumplir con este eje del constructivismo de la zona de desarrollo próximo, pues nosotros podemos recurrir a diferentes estrategias, como son, por ejemplo, las adecuaciones curriculares, los tipos de ayuda que ofrecemos en el aula, lo que es, por ejemplo, el trabajo en equipo, lo que es el monitoreo por parte de uno de los alumnos que presenta una zona de desarrollo potencial o que tiene una mayor habilidad con aquel niño o aquel estudiante que tiene una zona de desarrollo próximo. Y también podemos implementar lo que es la atención individualizada por parte del docente. El siguiente eje que vamos a analizar es el eje en el que se nos menciona que en el constructivismo se establece que todos nuestros conocimientos previos, todos nuestros conocimientos van a estar integrados en estructuras cognitivas. Vamos a suponer que tenemos en nuestro cerebro, en nuestra mente, una red. Y esa red va a establecer relaciones en diferentes direcciones. Entonces, cuando nosotros en una clase empezamos a rescatar nuestros conocimientos previos, el chico empieza a establecer esas conexiones o esas relaciones a nivel mental que le ayudan a comprender hasta cierto punto el tema que nosotros estamos iniciando. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente se encuentra integrado en esquemas de conocimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra computadora, nuestro iPad, nuestro celular e integramos información por carpetas. Esas carpetas pues están organizadas de acuerdo a ciertos criterios, como por ejemplo el campo de acción, por ejemplo en lo que es nuestra formación como docente, las materias que hemos llevado. Algo así pudiéramos asemejar que es un esquema de conocimiento, como que son carpetas o son celdas donde vamos insertando información que nos va a servir posteriormente. Y por último llegamos al punto de estos ejes del constructivismo, en donde nos establece justamente que a partir de esta perspectiva lo que más le interesa al docente, a la escuela, es desarrollar las competencias de aprender a aprender, o que comúnmente conocemos como metacognición, que es que el alumno identifique y reconozca cuáles son sus mejores formas de aprender y que esas formas de aprender las implemente en el aula para que pueda ir avanzando a su ritmo y de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades en las diferentes parcelas del conocimiento. Estos fueron los ejes que integran al constructivismo y llegamos a que si en las escuelas de educación media superior o de cualquier otro nivel educativo estamos empleando el constructivismo como un modelo didáctico, pues entonces tendríamos que estar considerando varios aspectos. El primero de ellos es que el docente debe de tener la habilidad y la capacidad para poder motivar a sus estudiantes y que ellos puedan tener una predisposición a aprender de manera permanente. Debemos de ayudar a nuestros alumnos a atribuir un significado personal al aprendizaje, es decir, que nosotros podamos hacer que nuestro alumno le encuentre sentido a lo que aprende, que ese aprendizaje sea relevante para él y que ese aprendizaje lo pueda aplicar. También debemos de ayudar a nuestros alumnos a elaborar ideas previas antes de iniciar un contenido de aprendizaje. Y en este punto es donde retoma vital importancia la fase de inicio del trabajo docente.
Recordemos que es inicio, desarrollo y cierre. Cuando nosotros trabajamos una actividad de inicio, justamente es ahí donde rescatamos los aprendizajes previos o las preconcepciones que tienen los estudiantes en relación a ese tema que vamos a aprender. Y es una habilidad que debe de tener el maestro, de que lo podemos hacer por medio de un canto, por medio de un esquema, por medio de una lluvia de ideas. Hay infinidad de estrategias que me van a permitir que yo pueda utilizar esas estrategias para evaluar lo que son las ideas previas de mis alumnos y que a partir de esta evaluación pueda yo relacionarlo con el nuevo material de aprendizaje. También debemos de considerar que existe una gran variedad de estrategias que nosotros podemos elegir para que nuestras clases siempre sean atractivas, siempre sean llamativas y sean del interés del estudiante. Para ello debemos de utilizar también lo que son las estrategias de aprendizaje cooperativo y de aprendizaje colaborativo. Que estas estrategias pues no son más que diferentes formas a partir de las cuales nosotros vamos a favorecer el trabajo en equipo. Otros aspectos que debemos de considerar al trabajar desde el enfoque constructivista en las aulas de educación media superior, pues es que siempre debemos de dar la oportunidad de que nuestros alumnos practiquen y apliquen lo que han aprendido en la clase. Se debe de preparar y de organizar adecuadamente los materiales y los recursos de aprendizaje. Ya les comentaba en la clase anterior que nosotros tenemos que hacer una distinción entre auxiliares didácticos y materiales didácticos. Los auxiliares didácticos auxilian mi labor como docente, mi labor de enseñanza, y los materiales didácticos van a auxiliar el proceso de aprendizaje que viven los jóvenes. También debemos de desarrollar habilidades para observar de manera constante el proceso mediante el cual aprenden nuestros estudiantes. Y por último, pues es justamente esto, que tengamos los elementos teórico-metodológicos para organizar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Concluimos esta parte de analizar cómo vamos a concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje y vamos a retomar cuáles serían los principios didácticos en la actualidad con los enfoques que estamos trabajando, que es un enfoque constructivista, humanista, que es un enfoque de competencias, que es un enfoque del aprendizaje autónomo. Todos esos enfoques llevan a que nosotros podamos tener un modelo propio de docente y del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué debemos de facilitar o qué acciones debemos de implementar nosotros como maestros para favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes? Primero, enseñarles ya no a responder. Si es una estrategia que podemos utilizar, que nosotros les preguntemos a nuestros alumnos ciertos aspectos de nuestra clase, pero ya no es lo más importante. Ahora lo más importante es que nuestros alumnos nos aprendan a preguntar, se aprendan a cuestionar sobre las cosas que hay en su entorno, porque esta es una fuente riquísima de aprendizaje. Debemos de buscar también las características de nuestros estudiantes e identificarlas para que a partir de ello nosotros podamos hacer un ajuste a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que nosotros podamos modificar esa forma de enseñar para que nuestros alumnos se sientan implicados en ese acto de aprender. Debemos de favorecer que nuestros alumnos escriban, lean, dibujen mientras ellos están en el proceso de aprendizaje. Deben de aprender a desarrollar o debemos de promover el desarrollo de lo que conocemos como habilidades de acción motriz, como lo que es la clasificación, la observación, formulación de hipótesis, lo que es análisis, lo que es derivación de conclusiones, la predicción y la anticipación. Debemos de plantear suposiciones o hipótesis que favorezcan en el estudiante la activación de procesos cognitivos, es decir, que busquen alternativas de solución ante ciertas situaciones, problemas, preguntas o dilemas que planteamos en el aula. Favorecer el desarrollo de argumentos, el establecimiento de semejanzas o diferencias
y sobre todo, muy importante, enseñar a nuestros alumnos a descubrir y a describir lo que observan y lo que perciben en nuestro ambiente. Bien, hasta este punto hemos llegado en que nosotros debamos de entender lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me despido de ustedes y les envío un caluroso y afectuoso abrazo. Gracias.